Aquí tienes una hora sin pausas de datos curiosos. Bienvenido a Curiomanía TV. El encendedor eléctrico de carbón Easy Fire es una herramienta diseñada para facilitar y acelerar el proceso de encendido de carbón sin necesidad de utilizar líquidos inflamables o productos químicos que puedan alterar el sabor de los alimentos. Este dispositivo expulsa aire caliente que enciende el carbón, ofreciendo una alternativa más rápida y limpia en comparación con los métodos tradicionales. Fabricado con materiales de alta calidad, el Easy Fire es fácil de usar y limpiar y cuenta con un sistema de encendido sin chispa que mejora la seguridad durante su operación. Gödel y la verdad incompleta. El matemático Kurt Gödel demostró que ningún sistema lógico puede probar todas las verdades dentro de sí mismo. Esto significa que siempre habrá afirmaciones verdaderas que no pueden demostrarse con las reglas del sistema. Es una idea revolucionaria para la lógica y las matemáticas. También implica que el conocimiento es incompleto y limitado. Ningún conjunto finito de reglas puede explicar todo. La búsqueda de la verdad absoluta es quizás inalcanzable. Esta idea cambia cómo pensamos sobre la certeza y la razón. Yatzil Elizalde es una destacada tatuadora mexicana reconocida por su estilo único de tatuajes que crean ilusiones ópticas de doble visión, denominados efecto borroso. Esta técnica consiste en superponer el mismo diseño varias veces, generando una imagen que parece moverse o desdibujarse, lo que provoca una experiencia visual intrigante para el espectador. Además de este estilo distintivo, Elizalde es experta en líneas finas en blanco y negro, demostrando una notable precisión y atención al detalle en cada pieza. El robot Innova Pintor es un robot industrial desarrollado por la compañía Kinova Robotics, diseñado específicamente para realizar tareas de pintura y arte utilizando herramientas de pintura automatizadas. Este robot se destaca por su precisión y flexibilidad, lo que le permite crear trazos detallados y complejos en diversas superficies, desde lienzos hasta objetos tridimensionales. Utiliza inteligencia artificial y sistemas de visión por computadora para interpretar imágenes y reproducir patrones, lo que le da la capacidad de replicar trabajos artísticos. ¿Sabías que hace más de 2000 años los griegos construyeron un dispositivo tan avanzado que fue llamado la primera computadora analógica? El mecanismo de Anticitera, hallado en un naufragio en 1901, predecía eclipses, fases lunares y movimientos planetarios con una precisión sorprendente. Funcionaba con engranajes de bronce increíblemente complejos para su época. Su existencia demuestra un conocimiento astronómico y mecánico muy por encima de lo que se creía posible en la antigüedad. Aún hoy los científicos siguen intentando entender su funcionamiento completo. El ADN humano está compuesto por más de 3.000 millones de pares de bases, lo que constituye el manual de instrucciones biológicas de cada persona. Sin embargo, solo una pequeña parte de este extenso código está involucrada en la creación de proteínas, es decir, en funciones codificadoras. El resto, durante mucho tiempo llamado ADN basura, ahora se sabe que tiene funciones reguladoras o estructurales importantes. Este vasto universo genético aún guarda secretos que la ciencia continúa descubriendo. El estudio del genoma ha revolucionado la medicina, la biotecnología y la genética forense. El pulpo mimo es una especie de molusco cefalópodo conocido por su increíble capacidad de camuflaje y mimetismo. A diferencia de otros pulpos que simplemente cambian de color y textura para mezclarse con su entorno, el pulpo mimo puede imitar la apariencia y el comportamiento de diversas especies marinas peligrosas, como peces león, serpientes marinas y peces planos, para engañar a depredadores. Posee un cuerpo alargado y brazos flexibles que le permiten adoptar diferentes formas con gran precisión. Conoce el balón de Lego más grande del mundo. Fue construido con miles de piezas de Lego y se destaca por su impresionante tamaño y detalle. Su diseño se basa en un balón de fútbol clásico, con patrones de pentágonos y hexágonos, y fue ensamblado con gran precisión para mantener su estructura esférica. Este récord fue certificado por Guinness World Records, y el balón es completamente funcional en términos de forma, aunque no está diseñado para jugar. Su construcción requirió planificación meticulosa, refuerzos internos y técnicas avanzadas de ensamblaje. ¿Sabías que las partículas de saliva expulsadas en un estornudo pueden viajar sorprendentemente lejos debido a la fuerza con la que son expulsadas? Estas partículas pueden alcanzar distancias de hasta 8 metros en condiciones favorables, como espacios cerrados sin ventilación. La velocidad de un estornudo puede superar los 160 km/h, lo que facilita la dispersión de microgotas en el aire. Estas varían en tamaño, desde grandes que caen rápidamente al suelo, hasta diminutas partículas que pueden permanecer suspendidas en el aire por más tiempo.
Te presento a Benedict Hild, un fotógrafo especializado en fotografía de miniaturas. Su trabajo destaca por la creación de escenas detalladas a pequeña escala, donde figuras diminutas interactúan con entornos cotidianos, ofreciendo una perspectiva única y creativa del mundo. Además de sus proyectos personales, Benedict realiza trabajos por encargo y dispone de una tienda en línea donde comercializa sus obras. Exhibe una colección de estas imágenes, permitiendo a los seguidores apreciar su enfoque artístico y la meticulosidad de sus composiciones. Si te está gustando este video, este es el momento ideal para suscribirte, dejarme en los comentarios aquí abajito tus quejas, sugerencias, mejoras o felicitaciones. Regálame un bonito like si las creaciones en miniatura del artista Benedict Hild te parecen muy curiosas. En una interpretación notable, 4 músicos del Barcelona Guitar Trio se unieron para tocar Billie Jean de Michael Jackson, utilizando una sola guitarra. Esta actuación destaca por la coordinación y habilidad necesarias para que cada músico contribuya simultáneamente con diferentes partes de la pieza en un solo instrumento. El resultado es una versión única y armoniosa que combina elementos de flamenco y pop, mostrando la versatilidad de la guitarra y la creatividad del grupo. ¿Puede sufrir una mente simulada? Si logramos simular una mente humana en una máquina, surge una pregunta inquietante. ¿Podría esa mente artificial sentir dolor o sufrimiento? El sufrimiento no es solo información, sino una experiencia subjetiva. Si la simulación es perfecta, tal vez sí. Esto abre debates éticos enormes sobre inteligencia artificial y derechos. ¿Tendríamos la responsabilidad de cuidar esas mentes digitales? ¿Dónde está la línea entre máquina y ser consciente? El futuro plantea dilemas morales inéditos que debemos preparar para enfrentar. ¿Sabes por qué no podemos recordar nuestra vida cuando teníamos 1 año? Durante los primeros años de vida, el cerebro está en una fase de crecimiento y maduración, especialmente en áreas clave como el hipocampo, que está involucrado en la formación de recuerdos a largo plazo. A esta edad, el cerebro aún no ha desarrollado la capacidad de codificar y almacenar recuerdos de manera efectiva. Los recuerdos de la infancia temprana se desvanecen con el tiempo por la falta de consolidación de la memoria. El teleférico es un sistema de transporte aéreo que utiliza cabinas suspendidas por cables para trasladar personas o carga de un punto a otro, generalmente en terrenos montañosos o de difícil acceso. Su funcionamiento se basa en un conjunto de cables de acero que se mueven a gran velocidad, impulsados por una estación motriz, mientras que las cabinas se deslizan a lo largo de las líneas aéreas. Este medio de transporte es altamente eficiente, ofreciendo vistas panorámicas del paisaje y reduciendo el impacto ambiental. Algo a destacar de los romanos fue que desarrollaron una fórmula de concreto tan resistente que muchas de sus obras siguen en pie 2000 años después. Este material, compuesto por ceniza volcánica, cal y agua de mar, se endurecía con el tiempo y resistía mejor que el concreto moderno. Construyeron templos, acueductos y puertos que aún desafían terremotos y erosión. El secreto de su durabilidad se perdió por siglos. Hoy los científicos lo estudian para crear infraestructuras más sostenibles. ¿Cómo una civilización antigua logró tanta innovación en ingeniería? Quizás entendían mejor los materiales naturales. La fibra óptica revolucionó las telecomunicaciones al permitir la transmisión de datos a velocidades extraordinarias mediante pulsos de luz. Estas fibras son hilos delgados de vidrio o plástico, más finos que un cabello humano, que guían la luz a través de su interior mediante reflexión interna. Gracias a su capacidad para transportar grandes cantidades de información a largas distancias sin pérdida significativa de señal, se convirtió en la columna vertebral de Internet. Hoy, millones de kilómetros de fibra óptica recorren el planeta, conectando continentes y facilitando videollamadas, transmisiones en vivo y servicios de streaming. Las constelaciones de estrellas son agrupaciones aparentes de estrellas en el cielo nocturno, organizadas en patrones que han sido identificados y nombrados por diferentes culturas a lo largo de la historia. Aunque las estrellas dentro de una constelación pueden estar a distancias muy distintas entre sí, desde nuestra perspectiva terrestre parecen formar figuras reconocibles. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional reconoce 88 constelaciones oficiales, que cubren toda la esfera celeste. El Withings Omnia es un espejo inteligente conceptual presentado en el CES 2025, diseñado para ofrecer un monitoreo integral de la salud del usuario, equipado con una base que mide peso, frecuencia cardíaca y presión arterial. Incluso puede realizar electrocardiogramas para detectar arritmias. Además, se integra con otros dispositivos de la marca, como relojes inteligentes y monitores de sueño, para proporcionar una visión holística del bienestar físico. Su asistente de voz con inteligencia artificial ofrece retroalimentación en tiempo real y motivación. La Cloud
Gate. Es una escultura pública ubicada en el Millennium Park de Chicago, diseñada por el artista británico indio Anish Kapoor. La escultura está hecha de acero inoxidable pulido, lo que le da un acabado reflectante similar a un espejo, permitiendo que el skyline de la ciudad y los visitantes se vean reflejados en su superficie de manera distorsionada. Su forma de alubia y su diseño sin costuras visibles la hacen única en el mundo del arte público. Mide 10 metros de alto, 20 metros de largo y 13 metros de ancho, y pesa alrededor de 100 toneladas. La infinitud de los fractales. Los fractales, como el famoso conjunto de Mandelbrot, son figuras matemáticas con patrones que se repiten infinitamente a diferentes escalas. Al observarlos, descubrimos un orden complejo dentro del caos. Son bellos y fascinantes porque no tienen límites en su estructura. Este tipo de geometría aparece en la naturaleza, en las ramas de los árboles, en las costas o en los copos de nieve. Los fractales nos enseñan que el infinito puede estar presente en cosas aparentemente simples y nos invitan a explorar la complejidad oculta en el universo. En la película Bad Boys, una de las características interesantes del detrás de cámaras es cómo Will Smith realiza escenas y se graba a sí mismo en algunas de ellas. Utilizando una técnica innovadora, el actor se involucra tanto en la acción como en la interacción con las cámaras, lo que le permite tener un control creativo sobre su presencia en la pantalla. Esto se logra mediante el uso de cámaras personales y sistemas de grabación que permiten capturar su rendimiento desde distintos ángulos, especialmente durante escenas de acción intensas. El parkour es una disciplina física y urbana que consiste en desplazarse de un punto a otro de manera rápida, eficiente y fluida, superando obstáculos como muros, vallas, escaleras y otros elementos del entorno. Utiliza técnicas de saltos, escaladas, deslizamientos, giros y acrobacias para sortear barreras de manera creativa, y se enfoca en la agilidad, la fuerza, la resistencia y la coordinación. Aunque comenzó como una forma de entrenamiento físico en Francia, el parkour ha evolucionado en un deporte y forma de expresión. ¿Sabías que hace más de 4000 años las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa ya tenían sistemas avanzados de drenaje y alcantarillado? Las casas tenían baños privados conectados a canales de desecho que conducían a sistemas públicos. Esto muestra un nivel de planificación urbana increíble para su tiempo. Mientras muchas ciudades medievales europeas arrojaban residuos a las calles, estas civilizaciones ya pensaban en higiene y salud pública. Sus logros en ingeniería aún asombran a los arqueólogos. ¿Cómo desapareció tanto conocimiento durante siglos? Tal vez el progreso no siempre es lineal, la historia tiene ciclos. Leonardo da Vinci dedicó más de 4 años a pintar la Mona Lisa, una obra que nunca fue entregada a su supuesto cliente original, aunque se cree que fue un encargo de Francesco del Giocondo para retratar a su esposa, Lisa Gherardini. Leonardo mantuvo el cuadro consigo hasta su muerte. Se sabe que lo retocaba constantemente, buscando la perfección en cada trazo, en especial en la enigmática sonrisa y los sutiles degradados del rostro. La pintura acompañó al artista en sus últimos años en Francia, donde finalmente fue heredada por el rey Francisco I. ¿Sabías que existen 5 islas de plástico en el planeta? Estas son enormes acumulaciones de desechos flotantes en los océanos, formadas por corrientes marinas que concentran la basura, principalmente plásticos. Se encuentran en el Pacífico Norte, el Pacífico Sur, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur y el Océano Índico. Estas islas no son masas sólidas, sino grandes áreas con alta densidad de microplásticos y residuos flotantes, que afectan gravemente la vida marina al ser ingeridos por peces y aves, además de liberar sustancias tóxicas en el agua. La Porsche e-Bike Cross es una bicicleta eléctrica de montaña desarrollada en colaboración con Rod Wild, que combina diseño y rendimiento excepcionales. Su cuadro de carbono de doble suspensión, diseñado por Estudio FA Porsche, ofrece un recorrido con estabilidad y confort en terrenos exigentes. Equipada con el motor Shimano EP8, entrega un par máximo de 85 Nm, asegurando una asistencia potente y suave al pedaleo. El sistema de cambio electrónico Shimano XT de 11 velocidades garantiza transiciones de marcha precisas y eficientes. Conoce las pizzas dulces de Patos Pizzas, las cuales destacan por su creatividad y variedad, ofreciendo a los amantes de los sabores dulces una amplia selección de opciones irresistibles. Estas pizzas incorporan marcas de bombones y chocolates, brindando una experiencia indulgente y única. La carta de Patos Pizzas incluye referencias a chocolates populares, lo que sugiere la inclusión de ingredientes como Nutella y brownies en sus preparaciones. La popularidad de estas pizzas dulces se refleja en las redes sociales, donde han ganado atención por su originalidad y sabor. La brevedad de la historia escrita. La historia humana que conocemos, registrada en libros y documentos, representa solo una pequeña fracción del tiempo que nuestra especie ha existido. Apenas un 0.003% de esos años están documentados. La mayoría de nuestra historia se perdió o nunca fue registrada. Imagina todo lo que sucedió antes de la invención de la escritura, culturas, eventos y conocimientos que quedaron en el olvido. Esto nos recuerda lo frágil y parcial que es nuestra visión del pasado. La historia es solo una ventana pequeña hacia un pasado inmenso y desconocido.
Los pájaros horneros son aves originarias de América del Sur, conocidas por su habilidad para construir nidos únicos y resistentes. De tamaño mediano, estos pájaros tienen un carácter territorial y una gran destreza en la construcción de sus nidos. El nido de los horneros es especialmente peculiar. Tiene forma de horno, con una estructura redonda y cerrada, hecha principalmente de barro y material vegetal como ramitas y pasto. Su construcción suele ser resistente y puede estar ubicada en diversos lugares, evitando el contacto con sus depredadores. El tiburón zorro es una especie de tiburón conocida por su distintiva cola, que puede medir hasta el 50% de su longitud total. Su cuerpo es alargado y delgado, adaptado para nadar rápidamente y moverse con agilidad. Se caracteriza por su cabeza triangular y una dentadura afilada que le permite capturar peces y calamares. Su cola es utilizada de manera única para atrapar presas. El tiburón la mueve de lado a lado para golpear y aturdir a los peces, facilitando su captura. Es una especie que se encuentra en aguas templadas y tropicales de todo el mundo. En la Edad Media, algunos inventores crearon autómatas que se movían usando engranajes, agua o aire comprimido. Estos mecanismos imitaban movimientos humanos o animales, aves que cantaban, figuras que servían té, relojes con figuras móviles. Aunque sin electricidad, sus diseños eran tan precisos que sorprendían a quienes los veían. Eran usados en palacios, templos y festivales. Estos autómatas eran tanto entretenimiento como símbolos del ingenio humano. ¿Cómo sabían tanto de mecánica sin acceso al conocimiento moderno? Muchos de esos diseños fueron precursores de la robótica. Durante el Renacimiento, el color azul ultramar era más valioso que el oro. Este pigmento se obtenía del lapislázuli, una piedra semipreciosa traída desde Afganistán. Debido a su rareza y el complejo proceso de extracción, era reservado solo para las partes más importantes de una obra, como los mantos de la Virgen María en pinturas religiosas. Los artistas dependían de sus mecenas para costearlo, y en ocasiones lo incluían por contrato. Su tonalidad profunda, brillante y casi celestial lo hacía altamente codiciado. El azul ultramar no solo reflejaba lujo, sino también devoción espiritual. El stunt es un deporte extremo que combina acrobacias y maniobras de alto impacto, realizado principalmente con motocicletas o bicicletas BMX. Se basa en la habilidad del deportista para ejecutar trucos espectaculares como caballitos, derrapes, saltos y equilibrios sobre el vehículo en movimiento. Requiere un alto nivel de destreza, fuerza y control, ya que cualquier error puede resultar en caídas peligrosas. El stunt se practica en competencias, exhibiciones y en circuitos cerrados diseñados para minimizar riesgos. ¿Sabías que el moco de los gatos puede llegar a ser muy grande? Esto es debido a la anatomía de sus vías respiratorias y la composición de su mucosidad. A diferencia de los humanos, los gatos tienen conductos nasales relativamente estrechos, por lo que cuando producen mucosidad en respuesta a infecciones, alergias o irritantes, esta puede acumularse y expulsarse en cantidades más notorias. Además, su mucosidad es más densa y viscosa, lo que ayuda a atrapar partículas y proteger el sistema respiratorio, lo que hace que sean más grandes. El croissant XXL de Philippe Conticini es una versión monumental del clásico croissant francés, diseñado para ser compartido en desayunos, meriendas o brunch. Este croissant gigante mantiene la ligereza y el sabor mantecoso, característicos de los croissants tradicionales, gracias a una masa fermentada lentamente que intensifica sus aromas. Disponible en las boutiques de Philippe Conticini, en París y Londres, este croissant gigante ha ganado popularidad en las redes sociales por su tamaño impresionante y su delicioso sabor. Fuego, rueda y lenguaje, los grandes cerebros. El dominio del fuego, la invención de la rueda y el desarrollo del lenguaje han sido hitos fundamentales que moldearon el cerebro humano más que cualquier herramienta moderna. El fuego permitió cocinar y nutrir mejor el cuerpo y la mente. La rueda facilitó el transporte y la comunicación de ideas. El lenguaje permitió la transmisión compleja de pensamientos y cultura. Estos avances bioculturales ampliaron nuestras capacidades cognitivas, hicieron posible la cooperación y cambiaron el curso de la evolución humana. Son la base de nuestra inteligencia. Los caracteres chinos, conocidos como Hanzi, son un sistema de escritura logográfico que representa palabras o morfemas en lugar de sonidos individuales. Cada carácter es una combinación de trazos que pueden variar en número y complejidad y generalmente no está asociado con un alfabeto fonético. Los caracteres chinos tienen una estructura visual muy rica y muchos de ellos están formados por radicales, que son componentes básicos que aportan significado o contexto sobre la idea representada. La leche materna es el alimento natural producido por las glándulas mamarias de las mujeres para alimentar a sus recién nacidos. Es un líquido altamente nutritivo, rico en proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y anticuerpos que proporcionan al bebé los nutrientes esenciales para su crecimiento, desarrollo y sistema inmunológico. Además de ser fácilmente digerible, la leche materna se adapta a las necesidades del bebé conforme va creciendo, ya que su composición varía a lo largo del tiempo, desde el calostro hasta la leche madura. ¿Has oído hablar sobre 1792
1599, cuando se descubrió la piedra de Rosetta en Egipto, con un texto escrito en 3 idiomas, jeroglífico, demótico y griego antiguo. Gracias a ella, el francés Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos, un misterio que había permanecido por siglos. El texto era un decreto del faraón, repetido en los 3 idiomas, lo que permitió comparar palabra por palabra. Antes de su descubrimiento, el antiguo egipcio era un lenguaje perdido. La piedra marcó un antes y un después en la egiptología. Fue el puente entre el pasado y nuestra comprensión moderna del antiguo Egipto. Vincent Van Gogh, uno de los pintores más influyentes de la historia, solo logró vender una obra durante toda su vida, La Viña Roja, adquirida por una coleccionista belga en 1890. A pesar de su talento, Van Gogh vivió en la pobreza, luchando contra enfermedades mentales y el rechazo del público. Su estilo, caracterizado por colores vibrantes y pinceladas intensas, no fue comprendido por sus contemporáneos. Hoy, sin embargo, sus cuadros se venden por decenas de millones de dólares y se exhiben en los museos más importantes del mundo. La Fat Bike, diseñada con llantas de Fórmula 1, es una innovación que combina la resistencia y el alto rendimiento de los neumáticos de competición con la versatilidad de las bicicletas todoterreno. Esta bicicleta incorpora neumáticos de autos de F1, lo que le otorga una durabilidad excepcional y un agarre superior en distintos terrenos, desde arena y nieve hasta asfalto y grava. Su diseño mantiene las características de una Fat Bike tradicional, con un cuadro reforzado y una geometría optimizada para estabilidad y control. Apollo es un robot humanoide desarrollado por Apptronik, diseñado para realizar tareas diversas en entornos industriales y logísticos. Con una altura de 1,73 metros y un peso de 72,6 kilogramos, puede levantar cargas de hasta 25 kilogramos, lo que lo hace ideal para manipular objetos en fábricas y almacenes. Su diseño completamente eléctrico incluye baterías intercambiables en caliente, con una autonomía de aproximadamente 4 horas, permitiendo operaciones continuas sin tiempos de inactividad prolongados. El Silicone Rubber Face Slimmer es un dispositivo facial diseñado para tonificar y mejorar el contorno de la cara mediante el ejercicio de los músculos faciales. Generalmente hecho de silicona flexible y segura para la piel, este producto se coloca alrededor de los labios y la mandíbula y se utiliza realizando movimientos de succión y presión que estimulan los músculos faciales. El objetivo es mejorar la circulación sanguínea, reducir la flacidez y dar una apariencia más firme y esculpida al rostro, similar a los efectos de un masaje facial. Civilizaciones perdidas sin rastro. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras han desaparecido sin dejar explicaciones claras o rastros definitivos. El colapso de estas sociedades puede deberse a guerras, desastres naturales, enfermedades o cambios climáticos. En algunos casos, el misterio sigue vigente porque no quedan registros. Esto nos muestra lo frágil que puede ser una cultura y cuánto puede perderse en el tiempo. La historia humana está llena de enigmas y pérdidas, recordándonos que el presente también es efímero y vulnerable. La pitaya, también conocida como fruta del dragón, es el fruto de varias especies de cactus, originaria de América Central y del Sur, aunque actualmente se cultiva en diversas regiones tropicales del mundo. Su apariencia es inconfundible, con una cáscara gruesa de color rosa, roja o amarilla, y cubierta por escamas que le dan un aspecto exótico. En su interior, la pitaya contiene una pulpa de color blanco o rojo, con pequeñas semillas negras comestibles. Su sabor es suave y ligeramente dulce, similar al de un melón o una pera, con una textura jugosa y refrescante. Adam, el robot barista, es un robot que utiliza un sistema automatizado diseñado para preparar bebidas como espresso, capuchinos y lattes con una precisión comparable a la de un barista humano. Utiliza inteligencia artificial y robótica avanzada para realizar todas las etapas del proceso de preparación del café, desde la molienda del grano hasta la mezcla de la leche y el vertido del café en la taza. Su diseño incluye brazos robóticos altamente precisos que manejan las herramientas y equipos de la cafetería, como la máquina de espresso, la vaporera y el molinillo. Mucho antes que Europa lo aceptara, los mayas ya usaban el número 0 en su sistema matemático. Lo representaban con un símbolo específico y lo utilizaban para contar, calcular y organizar sus calendarios. Mientras en Europa el 0 era ignorado o temido por razones filosóficas y religiosas, los mayas lo adoptaron como herramienta esencial. Este concepto permitió avances enormes en astronomía y arquitectura. El 0 no solo es un número, es la idea de la nada, del vacío medible. Su inclusión cambió la historia de la matemática, y los mayas lo sabían siglos antes que el mundo occidental. El arte callejero es mucho más que grafitis coloridos. En muchos países es una forma de protesta silenciosa y poderosa. A través de murales, esténciles o intervenciones urbanas, artistas anónimos expresan críticas sociales, denuncian injusticias o simplemente invitan a reflexionar. Este tipo de arte transforma los espacios públicos en galerías abiertas y accesibles para todos. En lugares con regímenes represivos, el arte urbano ha sido una herramienta valiente para comunicar mensajes censurados. La mochila para almacenar metano es
un innovador dispositivo diseñado para capturar el gas metano que las vacas expulsan durante la digestión, con el objetivo de convertirlo en biocombustible. Consiste en una bolsa liviana y flexible que se ajusta al lomo del animal y se conecta a un tubo insertado en su sistema digestivo para recolectar el gas antes de que sea liberado a la atmósfera. Este metano, un potente gas de efecto invernadero, es luego procesado y utilizado como fuente de energía renovable. Los botes salvavidas son embarcaciones diseñadas para la evacuación de emergencia en el mar, proporcionando seguridad y flotabilidad en situaciones de peligro. Están construidos con materiales resistentes como fibra de vidrio o aluminio y cuentan con sistemas de autoadrizado para enderezarse si vuelcan. Suelen estar equipados con provisiones de emergencia como agua potable, raciones de comida, bengalas, botiquín de primeros auxilios y dispositivos de comunicación. Además, algunos modelos incluyen motores autónomos para facilitar la navegación. En la charrería, el pial de piquete es una herramienta fundamental utilizada en las competencias y actividades de manejo de ganado, especialmente en el pialadero. Consiste en una cuerda generalmente hecha de cuero o fibra sintética, que se utiliza para atar las patas del toro o novillo de forma rápida y eficiente. El objetivo es inmovilizar al animal de manera segura durante la competencia, lo que permite a los charros realizar el pial o pialar el animal, una destreza en la que el jinete lanza la cuerda con gran precisión para que el lazo se enrosque alrededor de las patas del toro. Más libros de alquimia que de ciencia en la Edad Media. Durante la Edad Media, la mayoría de los libros escritos y leídos trataban sobre alquimia, magia y esoterismo, más que sobre ciencia moderna. Esto refleja las creencias y necesidades de la época, donde la espiritualidad y la búsqueda de la transmutación tenían un rol central. La ciencia, tal como la conocemos, aún no se había consolidado. El conocimiento estaba mezclado con supersticiones y rituales. Este contexto muestra que el progreso científico es una construcción cultural que fue avanzando con el tiempo y la razón. Las ventosas de pulpo son estructuras especiales ubicadas en los tentáculos de este animal marino, que juegan un papel crucial en su capacidad para moverse, alimentarse y defenderse. Estas ventosas son discos flexibles y adherentes que contienen una succión poderosa, gracias a su capacidad para crear un vacío cuando entran en contacto con una superficie. Están rodeadas por una membrana y tienen una capa interna que les permite adherirse firmemente a las superficies, ya sea en el fondo marino o cuando capturan presas. La Guardia Real Inglesa es una unidad militar encargada de proteger al monarca del Reino Unido y de realizar ceremonias de relevancia histórica, como la famosa cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Esta unidad se caracteriza por su vestimenta tradicional, que incluye sombreros de gran tamaño llamados bearskins, uniformes rojos brillantes y botas negras, que la hacen fácilmente reconocible. Los miembros son soldados entrenados del ejército británico, y su rol incluye tareas ceremoniales y funciones de seguridad en los palacios reales. En la antigua Babilonia, hace más de 2500 años, los astrónomos ya observaban el cielo con detalle, registraban los movimientos de planetas, eclipses y estrellas en tablillas de arcilla, usaban sistemas matemáticos avanzados para hacer predicciones celestes. Algunos de sus métodos fueron tan precisos que sirvieron como base para culturas posteriores. Para ellos, el cielo no era solo un espectáculo, sino una herramienta de medición y sabiduría. Creían que los astros influían en los acontecimientos humanos. Su legado está en los calendarios, en la astrología y en la ciencia moderna. Las pinturas rupestres más antiguas descubiertas tienen más de 40.000 años y se encuentran en cuevas de Indonesia y España. Estas obras primitivas, creadas por nuestros ancestros con pigmentos naturales y herramientas rudimentarias, muestran escenas de caza, animales y figuras humanas. Más que simples decoraciones, se cree que tenían funciones rituales o simbólicas. Estas expresiones artísticas nos ofrecen una ventana al pensamiento abstracto y creativo de las primeras civilizaciones. Algunas técnicas usadas, como el soplado de pigmento con la boca, demuestran un sorprendente nivel de sofisticación. La Bunny Harvestman es una curiosa especie de opilión, un arácnido relacionado con las arañas, que se distingue por su peculiar apariencia. Su cuerpo presenta una estructura que asemeja la cabeza de un conejo, con dos protuberancias alargadas, similares a orejas y manchas que parecen ojos grandes, aunque en realidad sus verdaderos ojos son pequeños y se encuentran en la parte frontal. Descubierta en la selva amazónica, esta especie es inofensiva para los humanos y carece de veneno. Su extraño aspecto podría servir como mecanismo de disuasión ante depredadores. En Japón se ha desarrollado una innovadora técnica de demolición de edificios que minimiza el polvo y el ruido, conocida como Taisei Ecological Reproduction System. Este método consiste en desmontar la estructura desde el interior y de arriba hacia abajo. En lugar de la demolición tradicional, se instala una cubierta temporal sobre la parte superior del edificio, creando un ambiente cerrado que captura los escombros y reduce la dispersión de polvo. Además, se utilizan sistemas hidráulicos para desmontar piso por piso de manera controlada, evitando el uso de explosivos. El Hydrosaurus es un
un género de lagartos grandes y semiacuáticos que habitan en las islas del sudeste asiático y algunas áreas de Filipinas e Indonesia. Son conocidos por su habilidad para nadar y su comportamiento semiarbóreo. Estos lagartos tienen cuerpos largos y delgados, con una cola poderosa y aletas finas que les permiten moverse ágilmente en el agua. La característica más destacada del Hydrosaurus es su cresta dorsal que se extiende a lo largo de su cuerpo, especialmente en los machos, quienes suelen tener una cresta más prominente. El calendario es una construcción arbitraria. El calendario que usamos hoy no es una verdad universal, sino una convención cultural. Diferentes sociedades han creado distintos calendarios según sus necesidades, creencias y observaciones astronómicas. El calendario gregoriano, vigente en gran parte del mundo, podría no ser el que se use si otra cultura hubiera dominado la historia. Esto implica que conceptos como el año 2025 son solo referentes sociales, no hechos absolutos. El tiempo, aunque medible, está sujeto a interpretaciones y acuerdos humanos. La carrera de descenso de H es una modalidad de ciclismo de montaña que se caracteriza por descender a gran velocidad por terrenos empinados y técnicos, generalmente en circuitos naturales o diseñados específicamente para esta disciplina. Los participantes compiten en recorridos que incluyen una combinación de obstáculos naturales como rocas, raíces, saltos, curvas cerradas y secciones de terreno más liso o arenoso. La bicicleta utilizada es robusta y resistente, con suspensiones largas que permiten absorber los impactos del terreno irregular. ¿Sabías que Angelina Jolie realizó una grabación cubierta por abejas? Esto fue parte de una colaboración con National Geographic para concientizar sobre la importancia de las abejas en el ecosistema, en el contexto del Día Mundial de las Abejas. En esta campaña, Jolie permitió que miles de abejas cubrieran su cuerpo mientras posaba de manera tranquila, un acto que simbolizó la vital función de estos insectos en la polinización y la preservación de la biodiversidad. La campaña fue un recordatorio visual de que sin las abejas, los ecosistemas se verían amenazados. Durante años se repitió que los peces dorados solo recordaban por 3 segundos, pero estudios recientes han demostrado que pueden conservar información por semanas o incluso meses. Se los ha entrenado para reconocer patrones, horarios de comida y laberintos simples. Tienen la capacidad de asociar estímulos y formar recuerdos a largo plazo. Esto cambia por completo la forma en que pensamos sobre la inteligencia animal y si subestimamos a muchas especies por su tamaño o silencio. La ciencia avanza y con ella nuestra comprensión de otras formas de vida. Incluso un pez puede tener historia. En 2017, el cuadro Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, se convirtió en la obra de arte más cara jamás vendida en una subasta, alcanzando la cifra récord de $450 millones. La pintura representa a Cristo bendiciendo con una mano, mientras sostiene una esfera de cristal en la otra. Su autenticidad ha sido objeto de debate entre expertos, lo que no impidió que se transformara en un fenómeno mediático. Fue adquirida por un comprador anónimo, más tarde vinculado a Arabia Saudita. La venta refleja el valor simbólico y económico que puede alcanzar una obra cuando lleva la firma de un genio como Da Vinci. Las pulseras antiestáticas son dispositivos diseñados para prevenir la acumulación y descarga de electricidad estática, especialmente en entornos donde se manipulan componentes electrónicos sensibles. Están fabricadas con materiales conductores como fibras de carbono o metal y cuentan con una correa ajustable que se coloca en la muñeca del usuario. Se conectan a tierra mediante un cable con una pinza o una resistencia, disipando de manera segura cualquier carga electrostática acumulada en el cuerpo. El pez rana peludo es una especie de pez abisal conocido por su apariencia única y su capacidad de camuflaje excepcional. Su cuerpo está cubierto de filamentos parecidos a pelos que le permiten mezclarse con su entorno, como corales y esponjas marinas. Es un maestro de la emboscada, utilizando un apéndice en su cabeza llamado esca, que imita el movimiento de una presa para atraer a peces incautos. Posee una boca grande y extensible que le permite tragar presas de su mismo tamaño en fracciones de segundo. Los números irracionales y el infinito secreto. Los números irracionales, como pi, son fascinantes porque tienen infinitas cifras decimales que nunca se repiten en un patrón definido. Esto significa que en su secuencia interminable podría estar contenida cualquier combinación de números imaginable, incluso datos o mensajes ocultos. Esta propiedad ha inspirado teorías sobre el universo y la información. Sin embargo, aunque sea posible en teoría, no hay evidencia de mensajes codificados intencionalmente. Lo que sí nos muestra es que el infinito matemático puede ser mucho más complejo y misterioso de lo que parece. ¿Sabías que en Japón se han implementado túneles subterráneos para tortugas en las vías de tren? Esto como parte de un esfuerzo para proteger a estas especies de la alta mortalidad que enfrentan al cruzar las vías. Estos túneles son estructuras especializadas que permiten a las tortugas, especialmente las especies de agua dulce, atravesar de manera segura las áreas donde las vías de tren cruzan sus hábitats naturales. Los túneles están diseñados para ser lo suficientemente amplios como para acomodar el paso de las tortugas y se colocan en puntos estratégicos.
olímpicos. Aunque parezca increíble, el número de combinaciones posibles en una partida de ajedrez es mayor que la cantidad de átomos en el universo conocido. Se estima que hay 10 elevado a 120 posibilidades, mientras que los átomos rondan los 10 elevado a 80. Cada jugada abre un abanico casi infinito de futuros potenciales. Es por eso que, aunque juegues toda una vida, nunca repetirás exactamente la misma partida. Este juego milenario no solo es estrategia, es matemática, arte y caos ordenado. El ajedrez encierra una complejidad que desafía incluso a las supercomputadoras. Es un universo dentro del tablero. Pablo Picasso, considerado uno de los mayores genios del siglo XX, comenzó a dibujar antes de hablar con fluidez. A los pocos años de edad ya mostraba un talento excepcional para el arte y su primera palabra fue PIS, una abreviatura infantil de lápiz. Su padre, también artista, quedó impresionado por la habilidad precoz de su hijo y lo apoyó desde temprano. Picasso realizó su primera pintura académica a los 9 años y tuvo su primera exposición a los 13. A lo largo de su vida, exploró y revolucionó múltiples estilos, desde el cubismo hasta el surrealismo. Los huevos divorciados son un platillo tradicional de la cocina mexicana, conocido por su combinación de sabores y su presentación colorida. Se preparan a base de 2 huevos estrellados, que se sirven sobre una cama de salsa roja y salsa verde, que representan las partes del plato, separadas por los huevos en el centro. Este contraste de salsas simboliza la idea de los divorciados, de ahí el nombre del platillo. Los huevos divorciados se suelen acompañar con frijoles, arroz o tortillas, y son muy populares como desayuno o comida ligera. Al-Rashid Lettering es un artista reconocido por transformar firmas y logotipos en obras de arte únicas. Su perfil, con más de 1 millón de seguidores, exhibe una amplia gama de diseños que combinan tipografía y creatividad visual. Cada publicación refleja su habilidad para convertir elementos cotidianos en piezas artísticas impresionantes. Además de compartir sus creaciones, ofrece servicios personalizados. Su trabajo ha sido destacado, consolidándose como una referencia en el mundo del lettering y el diseño gráfico. Algoritmos que predicen tus elecciones. En la era digital, los algoritmos están diseñados para analizar patrones de comportamiento y, en algunos casos, pueden predecir tus decisiones incluso antes de que seas consciente de ellas. Estos sistemas usan datos sobre tus acciones, preferencias y reacciones para anticipar elecciones futuras. Esto plantea preguntas inquietantes sobre el libre albedrío y la privacidad. ¿Somos realmente libres o solo reaccionamos a estímulos que otros pueden leer? La tecnología avanza rápido y cada vez más nuestros pensamientos y elecciones podrían ser monitorizados y previstos con precisión sorprendente. El edificio de los 1000 árboles es un innovador rascacielos ubicado en Shanghái, China, diseñado por el estudio de arquitectura Heatherwick Studio. Este singular edificio destaca por su enfoque ecológico y sostenible, ya que está cubierto por más de 1000 árboles y 25.000 plantas distribuidos en su fachada, creando una especie de jardín vertical. Además de su apariencia llamativa, que fusiona lo urbano con la naturaleza, el edificio tiene como objetivo mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación, además de proporcionar un entorno más saludable. La física cuántica rompe con todo lo que creíamos lógico. Según el principio de superposición, una partícula subatómica puede estar en varios estados o lugares al mismo tiempo, hasta que alguien la observa. El simple acto de mirar colapsa sus posibilidades a una sola realidad. Es como si el universo esperara a que lo mires para decidir qué es. Este misterio cuántico sigue sin explicación clara. Einstein lo llamó espeluznante. ¿Será que la conciencia influye en la materia? Tal vez no solo observamos el mundo, sino que lo creamos al verlo. El grito de Edvard Munch es una de las obras más icónicas y reconocibles del arte moderno. Esta pintura, que representa una figura angustiada gritando bajo un cielo rojo ondulado, ha sido robada en 2 ocasiones. La primera fue en 1994, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer. La segunda en 2004, a plena luz del día y con visitantes presentes. Ambas veces fue recuperada, aunque no sin daños. La obra ha sido interpretada como una representación del miedo, la ansiedad y la desesperación humana. El elevador de barcos de la presa de las Tres Gargantas en China es una impresionante infraestructura diseñada para permitir que los barcos superen el gran desnivel entre el embalse de la presa y el río Yangtze. Este sistema, inaugurado en 2016, es uno de los más grandes y avanzados del mundo. Consiste en una estructura de elevación que utiliza una plataforma flotante para transportar los barcos de manera vertical a través de una esclusa, eliminando la necesidad de que los barcos esperen en largas filas o atraviesen múltiples esclusas tradicionales. La Sierra
sierra para 2 personas, también conocida como sierra de arco o sierra de vaivén, es una herramienta manual diseñada para cortar troncos y madera de gran tamaño, con la fuerza combinada de 2 operarios. Tiene una hoja larga y dentada, generalmente de acero, con mangos en ambos extremos que permiten a cada persona tirar alternadamente para realizar cortes eficientes y precisos. Sus dientes pueden estar diseñados para corte transversal o longitudinal, optimizando el rendimiento según el tipo de madera. Tu intuición sabe más que vos y más rápido. Esa sensación en el estómago, ese presentimiento que aparece sin razón lógica, no es magia, es tu cerebro operando en segundo plano. La intuición surge cuando tu mente inconsciente detecta patrones antes de que puedas racionalizarlos, procesa experiencias pasadas, emociones y detalles sutiles a una velocidad que escapa a tu conciencia. A veces la respuesta correcta no viene del pensamiento lento, sino del sentir inmediato. Escuchar tu intuición puede ser una forma de sabiduría veloz. No siempre es infalible, pero muchas veces es sorprendentemente certera. Existen obras de arte que solo se revelan en la oscuridad, creadas con pinturas especiales que capturan y emiten luz. Este tipo de arte, llamado light painting o pintura con luz, utiliza pigmentos fosforescentes o luces LED para crear imágenes que se aprecian solo bajo ciertas condiciones. Los artistas trabajan en ambientes oscuros, jugando con el movimiento de luces y tiempos de exposición largos. Estas obras desafían la percepción tradicional del arte, ya que no son estáticas ni completamente visibles a simple vista. A menudo se combinan con fotografía para capturar el resultado. ¿Sabías que el cachalote pigmeo posee un sistema de defensa único entre los cetáceos? Básicamente se trata de la capacidad de expulsar una nube de líquido marrón rojizo para confundir a sus depredadores, similar a la táctica de las sepias y calamares. Este líquido, almacenado en su intestino, se libera cuando el animal se siente amenazado, creando una cortina que dificulta la visión del atacante y le permite escapar. Además, el cachalote pigmeo es un excelente buceador y puede sumergirse rápidamente a grandes profundidades para evadir el peligro. ¿Sabías que en 1986 ocurrió un lanzamiento masivo de globos? Conocido como Balloon Fest 86, fue un evento organizado por la United Way en Cleveland, Ohio, con el objetivo de establecer un récord mundial al soltar aproximadamente 1,5 millones de globos de helio simultáneamente. Aunque el espectáculo fue visualmente impresionante, tuvo consecuencias imprevistas y desastrosas. Debido a condiciones climáticas inesperadas, los globos no ascendieron como se esperaba y en su lugar descendieron, interfiriendo con operaciones aéreas y marítimas. ¿Y si tu vida fuera una historia inventada por tu mente? Todo lo que crees saber sobre vos mismo está basado en recuerdos, pero esos recuerdos no son exactos, son reconstrucciones y a veces invenciones. La memoria humana es plástica e influenciable y puede ser alterada por emociones, repeticiones o sugestiones. Tu identidad está hecha de esos relatos internos. Cambias tus recuerdos y cambia quién sos. Esto no significa que seas falso, sino que sos una creación constante de tu propia mente, una historia que se escribe todos los días. ¿Y si pudieras reescribirla? Miguel Ángel, uno de los más grandes escultores del Renacimiento, creía que cada bloque de mármol ya contenía una figura en su interior y que su tarea era simplemente liberarla. Esta visión poética refleja la conexión profunda que tenía con su arte y su materia prima. Para él, esculpir no era imponer una forma, sino revelar algo que ya existía en potencia. Obras como el David, la Piedad o el Moisés son prueba de su maestría para transformar piedra en emoción, movimiento y vida. Su trabajo requería no solo fuerza física, sino una sensibilidad extrema para entender el material. El cactus gigante es una de las especies de cactus más emblemáticas y grandes del mundo. Nativo del desierto de Sonora, en México, y el suroeste de Estados Unidos, puede alcanzar alturas de hasta 15 metros y vivir más de 200 años. Su estructura está formada por un tronco central grueso, con ramas que se extienden hacia arriba, dándole su característico aspecto de brazos. Posee una piel gruesa cubierta de espinas y un sistema de almacenamiento de agua altamente eficiente, lo que le permite sobrevivir en condiciones áridas extremas. La cinta de correr para nadadores, también conocida como piscina de corriente o máquina de resistencia acuática, es un dispositivo diseñado para permitir el entrenamiento de natación en un espacio reducido. Funciona generando una corriente de agua ajustable en intensidad, contra la cual el nadador debe nadar sin moverse del lugar, simulando una piscina infinita. Suelen estar equipadas con controles para regular la velocidad y la fuerza del flujo, permitiendo personalizar la resistencia según el nivel del atleta. Algunas bacterias de la Tierra pueden sobrevivir al vacío del espacio, lo que refuerza la teoría de la panspermia. Ciertos microorganismos extremófilos como los tardígrados o algunas esporas bacterianas han demostrado soportar radiación cósmica, frío extremo y la falta total de oxígeno. Esto ha llevado a los científicos a considerar seriamente la posibilidad de que la vida pueda viajar entre planetas o incluso entre sistemas estelares, en fragmentos de roca expulsados por impactos. La teoría de la panspermia sugiere que la vida en la Tierra pudo haber llegado desde otro lugar del cosmos. William Shakespeare, conocido como el Bardo de Avon, no solo dejó un legado de obras teatrales
y poemas, sino que también contribuyó al desarrollo del idioma inglés. Muchas de las palabras y expresiones que hoy usamos en inglés fueron creadas por él, lo que incluye términos como eyeball, globo ocular, swagger, caminar con arrogancia y bedroom, dormitorio. Su capacidad para jugar con el lenguaje y crear nuevas palabras se debe a su profundo conocimiento de la lengua y su habilidad para expresar conceptos complejos. La Estatua de la Unidad, ubicada en India, es la estatua más alta del mundo, con una imponente altura de 182 metros. Inaugurada en 2018, rinde homenaje a Vallabhbhai Patel, un líder clave en la independencia de la India y la unificación del país. La estructura está hecha de bronce y acero, con un núcleo de hormigón, y fue diseñada para resistir terremotos y fuertes vientos. Se encuentra en la ribera del río Narmada y cuenta con una plataforma de observación a 153 metros de altura, desde donde los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica del paisaje. El algodón de azúcar es un dulce ligero y esponjoso hecho de azúcar cristalizada que se funde y se hila en finas hebras para formar una estructura aireada. Su textura suave y su volumen aparente se logran gracias a una máquina centrífuga que derrite el azúcar y lo expulsa a través de pequeños orificios, donde se solidifica en contacto con el aire. Generalmente se presenta en colores vibrantes debido a colorantes alimentarios y puede tener sabores añadidos. Es popular en ferias, circos y parques de diversiones por su aspecto llamativo y su forma fácil de consumir, dormir y resolver problemas complejos. El cerebro no descansa mientras soñás. De hecho, durante la fase REM se producen conexiones creativas e inesperadas. Existen casos documentados de científicos, músicos y matemáticos que resolvieron problemas difíciles mientras dormían. Otto Lowy descubrió la transmisión química entre neuronas gracias a un sueño. Dmitri Mendeleev organizó la tabla periódica tras ver su estructura soñando. Dormir puede ser más productivo de lo que pensás. Es un laboratorio secreto donde el subconsciente trabaja. A veces, dormir con una pregunta te acerca a la respuesta. El manuscrito de Alicia en el País de las Maravillas fue un regalo personal para una niña llamada Alice Liddell en 1862 como un regalo para Alice Liddell, la hija de un amigo suyo. Alice se convirtió en la musa de Carroll y la historia fue adaptada especialmente para ella. Carroll incluso dedicó la obra a Alice, quien en ese momento tenía solo 10 años. Originalmente, el manuscrito fue un obsequio personal que narraba las fantásticas aventuras de una niña en un mundo surrealista lleno de personajes extravagantes. El block printing es una técnica de impresión artesanal que utiliza bloques de madera tallados para transferir diseños sobre tela o papel. Originaria de Asia, especialmente de India y China, esta técnica consiste en grabar un patrón en relieve en la superficie de un bloque de madera, aplicar tinta o tinte sobre el relieve y presionar el bloque contra el material deseado. Este método permite crear estampados repetitivos y detallados, caracterizados por su aspecto artesanal y único, además de ser ampliamente utilizado en la industria textil. Conoce a Joseph Marr, quien es un artista berlinés conocido por sus esculturas únicas hechas de caramelo. Su trabajo combina arte y gastronomía, creando figuras detalladas y realistas a partir de azúcar fundido. Sus esculturas suelen representar cuerpos humanos en poses expresivas y sensuales, con una apariencia translúcida que les da un efecto etéreo. Marr utiliza sabores y colores en sus piezas, agregando una dimensión sensorial adicional a su arte. Sus obras exploran temas como la belleza, el deseo y la fugacidad. La humanidad está a punto de crear un sol artificial que genera energía limpia mediante fusión nuclear. La fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta al Sol, está siendo replicada en laboratorios como ITER en Francia y reactores experimentales en China. A diferencia de la fisión que deja residuos peligrosos, la fusión promete una energía casi ilimitada y sin emisiones contaminantes. El reto ha sido contener temperaturas mayores que las del núcleo solar, pero los avances recientes han logrado mantener reacciones durante varios segundos. J.K. Rowling escribió partes de Harry Potter en cafeterías públicas porque no tenía calefacción en su casa. La autora británica J.K. Rowling vivió momentos de dificultades económicas antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno global. Durante esos años de lucha no tenía calefacción en su casa y no podía permitirse un lugar cálido para escribir. En su lugar, se sentaba en cafeterías públicas de Edimburgo, donde comenzó a escribir las primeras partes de lo que sería la saga de Harry Potter. Los anillos de los árboles, también conocidos como anillos de crecimiento, son estructuras concéntricas visibles en el tronco cuando se corta un árbol y permiten determinar su edad y las condiciones climáticas que enfrentó a lo largo de su vida. Cada año, un árbol forma un nuevo anillo compuesto por una capa clara, correspondiente al crecimiento rápido en primavera y verano, y una capa más oscura, que se genera en otoño e invierno cuando el crecimiento es más lento. La anchura de los anillos puede variar según factores ambientales y climáticos.
Las orcas son cetáceos odontocetos de gran inteligencia y fuertes lazos sociales. Se caracterizan por su distintivo patrón de color negro y blanco, su gran tamaño y su potente capacidad de nado, alcanzando velocidades de hasta 56 km/h. Son depredadores ápice, sin enemigos naturales, y tienen una dieta variada que incluye peces, calamares, focas e incluso ballenas más grandes, dependiendo de su ecotipo. Se organizan en grupos familiares llamados manadas o pods, liderados por hembras en una estructura matriarcal. En el futuro podríamos vivir en realidades completamente virtuales, dejando atrás el mundo físico. Con los avances en realidad virtual, inteligencia artificial e interfaces neuronales, la idea de habitar mundos digitales ya no es solo ciencia ficción. Entornos completamente inmersivos podrían ofrecer trabajo, entretenimiento e interacción social tan realistas que la vida física se vuelva opcional. En estos espacios podríamos diseñar nuestro cuerpo, entorno y experiencias a medida. Algunos temen una desconexión peligrosa, otros ven una oportunidad de libertad sin límites. El cuento más corto del mundo es de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este cuento, considerado uno de los relatos más breves de la historia, ha sido interpretado como una reflexión sobre la existencia, el tiempo y la naturaleza del ser humano. Aunque la historia es extremadamente corta, su poder radica en la ambigüedad y el impacto que provoca en el lector. En solo una frase, Monterroso logra provocar una serie de pensamientos profundos sobre la permanencia, el cambio y la inevitabilidad. El oxicorte es un proceso de corte térmico utilizado para separar metales mediante la combustión de oxígeno y un gas combustible como acetileno o propano. Funciona calentando el metal hasta su temperatura de ignición con una llama y luego aplicando un chorro de oxígeno puro que reacciona con el material y lo oxida, formando una escoria que se elimina en el proceso. Es ampliamente utilizado en la industria metalúrgica y de construcción para cortar acero y otros metales ferrosos de gran espesor. La tricomegalia es una condición rara en la que las pestañas crecen de manera anómala, haciéndolas más largas, gruesas y densas de lo normal. Esta afección se caracteriza por un crecimiento excesivo de los vellos en las pestañas, que pueden volverse rizadas o incluso presentar una curvatura hacia afuera. Aunque la tricomegalia no suele ser un problema médico grave, puede ocasionar incomodidad al rozar con los ojos o interferir con la visión. En algunos casos, puede estar asociada con trastornos genéticos o efectos secundarios de ciertos medicamentos. Podremos editar memorias con precisión quirúrgica, añadir, quitar o modificar recuerdos. La neurociencia ya está explorando técnicas para identificar y alterar recuerdos específicos mediante estimulación cerebral o fármacos. Esto podría ayudar a tratar traumas, eliminar fobias o reforzar aprendizajes, pero también plantea dilemas éticos profundos. ¿Hasta qué punto seguiríamos siendo nosotros si reescribimos nuestro pasado? El cerebro no es una caja sellada, es plástico, maleable, hackeable. Jorge Luis Borges fue director de la Biblioteca Nacional después de quedarse ciego. El escritor argentino Jorge Luis Borges, a lo largo de su vida, desarrolló una profunda relación con los libros y la literatura. A pesar de quedar ciego a una edad avanzada, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en 1955. Su ceguera no fue un obstáculo para su amor por los libros ni para su trabajo. De hecho, se convirtió en una metáfora de su capacidad para navegar por los mundos literarios sin necesidad de ver. El Super Guppy es una aeronave de carga sobredimensionada utilizada por la NASA para transportar componentes aeroespaciales de gran tamaño. Su diseño se basa en el Boeing 377 Stratocruiser, pero con una estructura ampliada que le da su característica forma de pez globo. Su fuselaje tiene una sección de carga de gran diámetro y una compuerta frontal que permite la carga y descarga de piezas voluminosas sin desmontar la aeronave. Gracias a esto, ha sido fundamental en misiones espaciales, trasladando partes de cohetes y maquinaria de alto volumen. El proceso de fabricación de clavos implica varias etapas que comienzan con la selección de acero de alta calidad, que se corta en barras de longitud adecuada. Estas barras luego pasan por un proceso de forjado, donde se calientan y se moldean en la forma básica del clavo mediante una prensa o martillo. Una vez que los clavos tienen la forma aproximada, se cortan a la longitud deseada y se les da la punta, a menudo mediante un proceso de corte en caliente. Luego se someten a un proceso de endurecimiento a través de enfriamiento rápido. Podríamos terraformar planetas usando microorganismos diseñados para generar atmósfera. La terraformación, transformar planetas inhóspitos en entornos habitables, ya no es un sueño imposible. Una de las propuestas más viables es liberar organismos modificados genéticamente, capaces de sobrevivir en condiciones extremas y alterar gradualmente la atmósfera. En Marte, por ejemplo, se podrían usar bacterias para liberar oxígeno y espesar la atmósfera con gases de efecto invernadero. El proceso tardaría siglos, pero la tecnología ya está en marcha. La biología sintética podría convertir mundos rojos, fríos y estériles.
Franz Kafka pidió que destruyeran todos sus escritos tras su muerte. Su amigo no obedeció. Uno de los más grandes escritores del siglo XX dejó instrucciones claras en su testamento. Pidió que sus escritos fueran destruidos después de su muerte. Sin embargo, su amigo Max Brod desobedeció esta petición y en lugar de quemar sus manuscritos, los publicó. Esta decisión permitió que la obra de Kafka, que incluye novelas como El proceso y la metamorfosis, fuera conocida en todo el mundo. La Virgen de San Juan de los Lagos es una advocación mariana venerada en México, especialmente en el estado de Jalisco, donde se encuentra su santuario en la ciudad de San Juan de los Lagos. La imagen es una pequeña escultura de 33 centímetros de altura, elaborada en pasta de caña de maíz en el siglo XVI, una técnica tradicional indígena. Es famosa por atribuirse numerosos milagros y cada año millones de peregrinos visitan la Basílica de San Juan de los Lagos para venerarla, convirtiéndola en uno de los principales centros religiosos de México. La restauración de pinturas antiguas es un proceso delicado y especializado que busca preservar y recuperar la integridad de una obra de arte, respetando su autenticidad histórica. Comienza con una evaluación exhaustiva del estado de la pintura, identificando daños como grietas, pérdida de color, suciedad o deterioro por factores ambientales. El restaurador utiliza técnicas de limpieza para eliminar capas de suciedad o repintes, sin afectar la pintura original. Si hay daños estructurales, se procede a repararlos mediante procesos de consolidación, implantes neuronales para combatir enfermedades como Alzheimer y depresión. La interfaz entre el cerebro y la tecnología está avanzando rápidamente. Empresas como Neuralink y laboratorios médicos ya prueban implantes que monitorean y estimulan la actividad cerebral para tratar trastornos neurológicos. En casos de Parkinson o epilepsia ya se usan dispositivos que reducen los síntomas. Ahora se apunta a aplicaciones más complejas, restaurar memorias, modular emociones o tratar la depresión resistente. La idea de reparar la mente con chips antes parecía ciencia ficción, pero hoy es una realidad en desarrollo. El idioma en que más se ha traducido un libro, después de la Biblia, es Esperanto, con textos como El Principito. Antoine de Saint-Exupéry ha sido traducido a más de 300 idiomas, lo que lo convierte en uno de los libros más traducidos de la historia. Sin embargo, uno de los idiomas más notables en el que se ha traducido es el Esperanto, una lengua construida que busca ser universalmente accesible. El Esperanto fue creado a finales del siglo XIX por Ludwig Leixer Zamenhof, y aunque no alcanzó el nivel de popularidad global que se esperaba, sigue siendo hablado por una comunidad internacional. Las geodas son formaciones geológicas huecas en cuyo interior se encuentran cristales minerales de diversas formas y colores. Se originan en cavidades de rocas volcánicas o sedimentarias, donde el agua rica en minerales se filtra y con el tiempo deposita capas cristalinas en las paredes internas. Su tamaño varía desde unos pocos centímetros hasta más de 1 metro de diámetro. El exterior de una geoda suele ser rugoso y poco llamativo, mientras que su interior revela estructuras cristalinas de cuarzo, amatista, calcita u otros minerales. La resortera, también conocida como tirachinas, es una herramienta de lanzamiento tradicional utilizada para disparar pequeños proyectiles, como piedras o bolitas, mediante la energía almacenada en una banda elástica. Se compone principalmente de un bastón o I, usualmente hecho de madera o metal, y 2 bandas elásticas unidas a una pequeña bolsa central que sostiene el proyectil. Para usarla, el usuario estira las bandas elásticas hacia atrás, creando tensión, y luego la suelta para lanzar el proyectil hacia su objetivo. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Es una de las preguntas más antiguas y desconcertantes de la filosofía y la ciencia. Nadie sabe con certeza por qué el universo existe. La existencia misma es un enigma. No hay explicación definitiva para el origen absoluto del ser. ¿Por qué hay materia, conciencia, vida? Algunas teorías apelan al azar cuántico, otras a multiversos o a una causa primera, pero el misterio sigue intacto. Vivimos, pensamos y sentimos en medio de una realidad cuya razón última desconocemos. Tal vez nunca sepamos el por qué, solo que estamos aquí y eso ya es asombroso. En Japón existen cafeterías silenciosas donde la gente solo va a leer o escribir. En Japón, las cafeterías silenciosas se han convertido en una tendencia popular entre aquellos que buscan un espacio tranquilo para concentrarse. Estos lugares están diseñados para proporcionar un ambiente sin distracciones, ideal para leer, escribir o trabajar. A menudo, las personas que visitan estas cafeterías buscan un refugio donde puedan escapar del bullicio de la vida diaria y disfrutar de la lectura o la escritura en un ambiente relajado. El salto de obstáculos es una disciplina ecuestre en la que los jinetes y caballos deben superar una serie de vallas y obstáculos dispuestos en un recorrido dentro de un tiempo determinado. Esta modalidad se practica en competiciones de hípica y se evalúa en función de la rapidez y precisión con que se supera el trayecto, así como por el número de faltas cometidas, como derribar obstáculos o no completar el recorrido dentro del tiempo permitido. Los obstáculos pueden ser de diversos tipos, como vallas, barras, paredes, saltos de agua o doble y triple saltos.
Las vallas eléctricas son sistemas de seguridad diseñados para proteger áreas delimitadas mediante una serie de hilos o cables conductores que transmiten una descarga eléctrica de bajo voltaje cuando son tocados. Estos cables están conectados a un transformador eléctrico que regula la intensidad y frecuencia de las descargas. Generalmente, las vallas eléctricas están instaladas en cercas o postes y son usadas para prevenir intrusiones o controlar el acceso a propiedades privadas, instalaciones agrícolas o animales. Si el Big Bang creó el tiempo, ¿qué había antes? Según la cosmología moderna, el Big Bang no solo originó toda la materia, sino también el espacio y el tiempo. Es decir, el antes del Big Bang no existe tal como lo entendemos. No había un vacío esperando ser llenado, ni un tiempo corriendo en silencio. El tiempo mismo nació con la explosión. Este concepto es difícil de imaginar, porque nuestra mente está hecha para pensar en causas y efectos, pero en esta escala cósmica las reglas cambian. ¿Qué hubo antes del tiempo? Tal vez la nada o algo que simplemente no podemos concebir. Gabriel García Márquez, el autor colombiano ganador del Nobel de Literatura, escribió 100 años de soledad con un estilo único que rompió barreras en la narrativa latinoamericana. Sin embargo, en su proceso creativo, García Márquez reescribió la novela completa después de haber avanzado hasta la mitad. Esta decisión de rehacer su trabajo demuestra la dedicación y el esfuerzo que puso en cada palabra, con el fin de lograr la perfección literaria que caracterizó su estilo. La obra, que ha sido traducida a numerosos idiomas, es un hito en el realismo mágico y ha dejado una huella profunda en la literatura mundial. Los robots pintores de autos son sistemas automatizados utilizados en la industria automotriz para aplicar pintura y recubrimientos de manera precisa y eficiente sobre las carrocerías de los vehículos. Estos robots son capaces de trabajar con alta velocidad y precisión, aplicando capas uniformes de pintura en diferentes partes del auto, como puertas, capó y techo. Están equipados con pistolas de pulverización que distribuyen la pintura de manera controlada, y su programación les permite adaptarse a distintos modelos y formas de vehículos. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.